Para este ejercicio, las fuerzas no van a estar orientadas con un ángulo, sino con una pendiente indicada con los triángulos. Para F1, pendiente de 3/4, por lo tanto la hipotenusa de este pequeño triángulo es de 5. Para F2, tiene vertical 5, horizontal 12, por lo tanto la hipotenusa de este pequeño triángulo es de 13. Para F3, 24 en horizontal, 7 en vertical, la hipotenusa sería de 25. Gracias a esos tres triángulos se podrá calcular las componentes sin la necesidad de calcular los ángulos. Para la fuerza 1 de magnitud 200, lo vamos a multiplicar por lo que avanzaría en dirección horizontal con respecto a lo que avanzaría en magnitud, es decir, lo que avanza en X, que serían 4, de la hipotenusa, que son 5. Eso sería la componente en X. La componente en Y sería la magnitud multiplicado por su componente vertical, 3 de cada 5 de la hipotenusa. Ambos positivos porque el vector se dirige a la derecha y arriba. Para F2 se tendría 12 en horizontal de cada 3 en la hipotenusa, magnitud de 400. Como va hacia la izquierda sería negativo 400, 12 horizontal de cada 13 en la hipotenusa. El siguiente pasaríamos con la componente en Y. El vector se dirige hacia arriba, por lo tanto positivo 405 de cada 13 en su hipotenusa. Y pasamos con F3. Para la fuerza número 3, tenemos magnitud de 300 newtons. Y para este dice que avanza 24 en horizontal de cada 25 en el eje, en la hipotenusa. Va hacia la derecha, por lo tanto es positivo. Y sería negativo en el eje Y. Magnitud de 300 multiplicado por 7 de cada 25. Así, de esa manera ya tenemos las componentes tanto en X como en Y de cada uno de los vectores. Pasaríamos a hacer la sumatoria. Sumatoria de fuerzas en X igual a la resultante en X. Entonces tenemos de F1 200 por 4 quintos menos 400 por 12 dividido 13. Y por último tenemos 324 de cada 25. Y eso nos dará la resultante en X. Entonces hacemos la sumatoria y tenemos que la resultante en X es igual con 78.77 newtons. Calculada la sumatoria de fuerzas en X, pasamos a la sumatoria de fuerzas en Y, igual con la resultante en Y. Componente de F1 son 200, 3 de cada 5, 3 vertical de cada 5 en la hipotenusa. Para F2 tenemos componente de 400, también positivo.
y son 5 de cada 13 en su hipotenusa. Y finalmente F3 negativo 300 y serían 7 de cada 25. Y eso nos da la resultante en Y. De esta manera tenemos que la resultante en Y, después de hacer la sumatoria, da 189.85 newtons. Ya que tenemos los componentes Rx y Ry, pasamos a hacer el cálculo de la magnitud. Magnitud de la resultante igual a la raíz cuadrada de lo que dé la suma de las componentes cuadradas, es decir, lo que dé en Rx lo elevamos al cuadrado, 78.77, lo que dé en Ry, 189.85, también lo elevamos al cuadrado. Una vez elevado al cuadrado ambos términos, aplicamos suma y le sacamos la raíz, teniendo así que la magnitud de la resultante son 205.54 newtons. Teniendo la magnitud, podemos continuar con el cálculo de lo que vendría siendo el ángulo, la dirección. El ángulo será medido desde el eje X, θ sub X, y lo podemos calcular con tangente inversa de la componente en Y dividido la componente en X, 189.85 dividido 78.77. El ángulo medido desde el eje X será igual a 67.46 grados. Con lo cual tenemos que el ángulo es positivo, por lo que indica que se midió desde el eje X en dirección contraria a las manecillas del reloj. Cabe recordar que la tangente solo entrega valores entre 0 y 90, por lo que este ángulo se puede encontrar en el cuadrante 1 o en el cuadrante número 3. Para decidir eso, si está en el 1 o en el 3, nos ubicamos de acuerdo a las resultantes. Rx dio positivo, es decir, a la derecha, y Ry dio positivo, es decir, hacia arriba. Así que se encuentra en el cuadrante 1. Magnitud 205, ángulo de 67.46 grados.